¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Semana en la Cámara. Les quiero contar que intensa fue esta corta, pero primera semana de mayo, donde toda la atención pública se centró en el hemiciclo en la interpelación del ministro de Salud, Emilio Santelices. Los invito a revisar el resumen de lo que ocurrió en estas sesiones de la Sala de la Cámara de Diputados. El procedimiento conocido como interpelación son las preguntas y respuestas que realizan los diputados a un secretario de Estado sobre materias vinculadas a su cargo. En este caso, el ministro de Salud fue interpelado por los cuestionamientos al decreto que permite a instituciones privadas ejercer la objeción de conciencia en el marco de la ley que despenaliza el aborto en sus 3 causales. En este contexto, la diputada que interpeló, Marcela Hernando, le solicitó respuestas claras, no solo para el hemiciclo, sino también para las mujeres del país. Él se ha sentido y ha defendido el respaldo legal que tiene para dictar un protocolo que pasa por arriba de los derechos de las mujeres, tal como lo han dicho mis colegas. Ahora, quedó francamente demostrado a través de sus no respuestas. Sus no respuestas están confirmando todos los déficits que él cometió, toda la irregularidad y atropello que cometió con este protocolo, y por lo tanto nosotros vamos a seguir en este tema y vamos a seguir estudiando si es que hacemos o no hacemos una acusación constitucional. ¿De qué va a depender en definitiva que ustedes resuelvan aquello? Es una cosa que vamos a conversar entre las bancadas y entre las jefaturas. En contrapartida, el secretario de Estado agradeció la oportunidad de clarificar los alcances del protocolo dictado. Agradecer la posibilidad de esclarecerle a todas las chilenas que no va a existir discriminación en cualquier circunstancia, y en lo que respecta a ley de interrupción del embarazo, aplicaremos la ley y con celo nos ocuparemos de que en cada lugar del país los equipos de salud atiendan a las pacientes no solo ajustadas a derecho, sino que también acogidas con calidez y cuidando lo más fundamental, que es ese trance doloroso por la cual se pueden ver en algún momento expuestas. Se desliza una posible acusación constitucional en su contra. ¿Qué opina de eso? Yo creo que, dadas los antecedentes que se han aportado y dado el clima y la convocatoria a trabajar juntos para un país mejor en salud, estoy seguro que la mayor parte, si no todos los parlamentarios, se van a sumar a este llamado de que pongamos el foco en la gente, en las listas de espera, en los pacientes que han fallecido, en todas esas situaciones que durante tanto tiempo han enrarecido la agenda sanitaria. Parlamentarios opositores que integran la Comisión de Salud, como Carol Cariola y Juan Luis Castro, lamentaron que el ministro haya perdido la oportunidad de corregir un error ilegal e insistieron en que, vía legislativa, tratarán de precisar lo que el protocolo ministerial publicado en marzo pasado implica en términos de la ley de aborto en 3 causales. Lamento mucho que el ministro, sabiendo que él cayó en un acto ilegal, no lo haya reconocido. O sea, a todas luces, con el cambio del protocolo, el ministro incurrió en un acto ilegal. Pasó por encima del decreto Fuerza de Ley 36. La diputada Hernando se lo hizo ver en varias oportunidades y aún así él no lo quiso reconocer. Anuncio que el día lunes 7 de mayo he puesto en tabla en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que interpreta precisamente la interrupción del embarazo para que quede a fuego en la letra de la ley y no en un rango inferior de la interpretación de un ministro, las causas por las cuales puede haber excepcionalidad en la objeción de conciencia y particularmente que nunca una clínica privada que rechace interrumpir el embarazo siga recibiendo dineros del Estado a propósito de derivaciones que vengan del sector público. Finalmente, legisladores de la coalición de gobierno, como Jaime Belolio y Luciano Cruzcoque, insistieron en lo apresurado de esta interpelación, en la validez del documento ministerial, para no dejar sin atención a un importante sector de la población. Esta interpelación fue un gran malentendido. No hay ninguna otra razón para poder explicar por qué la nueva mayoría de la oposición hizo interpelar a un ministro a 6 semanas de recién asumido, porque cambió un protocolo que no afecta ni en una coma la aplicación de la ley en 3 causales, y sin embargo el protocolo anterior lo que hacía era dejar afuera a 1 millón de atenciones en hospitales derivados. El ministro ha estado muy sólido, la oposición quería un ministro de puesto y ha terminado con un ministro de salud mucho más fuerte, incluso con un potencial enorme en materia política, como se demostró en su intervención en la Cámara.
En sesión especial celebrada también el miércoles 2 de mayo y junto a los ministros de Obras Públicas y Transportes, Juan Andrés Fontaine y Gloria Hutt, respectivamente, la Cámara analizó la situación de congestión en las carreteras del país, en especial la Panamericana y la Ruta 68. Al término de la jornada, la Sala aprobó la resolución que pide al presidente de la República instruir al Ministerio de Transportes y demás organismos dependientes para que en conjunto con las empresas concesionarias desarrollen medidas tendientes a liberar durante feriados o periodos de recambio de turistas en épocas de vacaciones el pago de peaje a los automovilistas que transitan en sentido contrario a la congestión, como compensación a las menores alternativas de desplazamiento y a la falta de casetas de peaje, tal como lo comentó el diputado Juan Antonio Coloma. Un llamado urgente a poder mejorar las condiciones de la Ruta 78. Que el mismo ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, el 7 de abril del 2016 comprometió el inicio de obras para marzo del 2018. O sea, ya se debió haber iniciado la construcción. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se va a partir la construcción con más de un año de atraso. Hoy, una persona que cualquier día sale de Melipilla o de Talagante hacia Santiago, sabe que va a demorar entre hora y media y 2 horas solo por fruto de la congestión. Esto es un tema urgente. Y hay que entender que para poder avanzar en esta materia de autopista debemos hacerlo en forma paralela también con la construcción del Metrotren. Creo que es fundamental entender que para descongestionar las calles hay que sacar vehículos. El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, sostuvo que este tema es una preocupación central para el gobierno. Además, planteó que administraciones pasadas tuvieron baja inversión en infraestructura, lo cual esperan subsanar en este cuatrienio, tanto en materia vial como ferroviaria. Las medidas de más largo plazo todas pasan por más inversión en sistemas de flujo libre, o sea, peajes que no requieren al vehículo detenerse, sino que simplemente pasar y a través del TAC se le cobra el peaje. Ese sistema estamos negociando con las concesionarias, vamos a tener buenas noticias próximamente y vamos a pensar, y en los próximos meses o de aquí a fin de año, vamos a ver que van a empezar las inversiones en ese campo. Y finalmente, lo que es ya las nuevas autopistas que se van a construir cuando venzan las actuales concesiones, que van a ser de mucho mejor estándar en cuanto a comodidad y seguridad de los viajeros, es el proyecto de largo plazo, junto también con la construcción de una red de trenes. Una segunda resolución requiere al gobierno implementar políticas de infraestructura vial a largo plazo para enfrentar la congestión y multimodales que incorporen nuevas formas de transportes y terminen con la orfandad de ferrocarriles de Estado, por ejemplo, con el tren Santiago-Valparaíso. Resolver los problemas de atochamientos en las carreteras de acceso a la capital, implementando mayor tecnología mediante el sistema de peaje sin barrera que disminuya los tiempos de traslado. Así lo puntualizó el diputado Jorge Zapac. En días como los fines de semana largos hemos tenido colapsos históricos, como el ocurrido en la Ruta 68, donde circularon más de 4.400 vehículos por hora en una carretera que está diseñada para cerca de 3.000 vehículos por hora. Creemos que es importante que se promueva una política multimodal donde el ferrocarril sea rescatado de su situación de orfandad en que se encuentra, como también permitir la introducción de nuevas tecnologías en las carreteras, como el cobro de peaje sin barrera o free flow, que permita que los vehículos circulen de forma mucho más expedita y así disminuir los tiempos de transporte. Por último, los diputados acordaron solicitar que en el proceso de renovación de los contratos de concesión se considere una mayor consulta ciudadana a las comunidades involucradas y flexibilidad e incentivos para introducir más tecnología que mejore tanto la infraestructura como el servicio. Disponer que el despido de un funcionario que forma parte de una dotación docente del sector municipal por la causal de salud incompatible solo podrá ser invocada por el alcalde respectivo cuando el docente ha hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Es el propósito del primer proyecto visto por la Sala de la Cámara el jueves 3 de mayo. Una enmienda del Senado a esta moción parlamentaria que es explicada por la diputada Cristina Gerardi. Efectivamente, la facultad quedó amarrada a que efectivamente tiene que haber un pronunciamiento del COMPIN, tienen que haber otras instituciones que también señalen que si efectivamente la persona está con una licencia real o no. ¿Por qué hoy día ocurre esto? Hay gente que efectivamente lo usa
abusa de esto, ¿no? O sea, cuando van a cumplir una cantidad de licencias, van a acumular más de 6 meses de licencia, que hoy día hay muchas licencias inventadas, ¿no? Esa persona efectivamente se resguarda, ¿no? De no llegar a los 6 meses, pero en general los que abusan del sistema son los que precisamente no los llegan a echar porque manejan el tema. El que está realmente enfermo no tiene otra. Entonces yo creo que hay que cambiar la lógica, ¿no? Hay que buscar y hay que efectivamente asegurar de que las personas no abusen de las licencias junto con los médicos que otorgan estas licencias, pero no podemos perjudicar realmente a las personas que están realmente enfermas, ¿ya? Porque tú puedes en un cáncer estar más de un año con licencia. El texto remitido a ley obliga al alcalde a requerir previamente a la CONPIN la evaluación del profesional docente respecto a la condición no recuperable de su salud. Otorga a este docente un plazo de 6 meses para retirarse de la municipalidad o del servicio local de educación pública según corresponda. Además precisa que en el lapso el profesional de la educación no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que, tal como explicó la diputada Camila Rojas, serán a cargo del sostenedor. Lo que hace es, con un pequeño avance, dar respuesta a un gremio que se ha visto completamente afectado, que se ha visto perjudicado, que se ha visto precarizado en sus funciones y por lo tanto ponerle relieve a la labor pedagógica y hacer justicia con las profesoras y los profesores de Chile. Una clara ineficacia del control interno que no fue solucionada por las autoridades de Carabineros de Chile, así como una considerable dispersión normativa en lo que se refiere a la estructura orgánica, funciones y atribuciones de las diversas unidades administrativas de la institución, habría facilitado la comisión del cuantioso fraude que afectó a la entidad, que en noviembre llegaba a unos 26.000 millones de pesos y que se espera alcance los 30.000 millones. Así lo consigna parte del informe de la investigación a las irregularidades en la policía uniformada, según lo dio a conocer a la sala el diputado Leonardo Soto. Fue un trabajo que nunca se había hecho en el Parlamento, siempre había habido una cierta inhibición, una suerte de dejar solo a Carabineros en sus propias gestiones. Y nosotros rompimos esa tendencia histórica y como Parlamento investigamos a fondo esta red de corrupción. Y la detectamos en su exacta dimensión, compuesta por más de 100 uniformados y civiles que durante una década todos los meses extrayeron recursos de la institución, con un monto global de cerca de 28.000 millones de pesos. Establecimos nosotros responsabilidades no penales, porque eso las hace la justicia, establecimos responsabilidades civiles y políticas, básicamente en la persona de su alto mando, que sin duda permitió que se creara, desarrollara y se ocultara esta red por más de 10 años. El informe fue respaldado por los parlamentarios con 114 votos afirmativos. A segundo trámite constitucional al Senado fue enviada la moción que informó el diputado Florcita Alarcón y que busca reconocer la urgente necesidad de construir una sociedad inclusiva en el marco de un tejido social que valore la diversidad como una manifestación de riqueza y no como una amenaza a la unidad. Para ello, se establece el 16 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Diversidad. Y reclamar la diversidad, más bien valorizar la diversidad, es de un pueblo rico, porque la diversidad trae riqueza en la interacción de las diferentes personalidades y las diferentes valoraciones. Ese es el espíritu profundo que tiene el Día de la Diversidad en un país en el cual de repente todos queremos ser iguales. La igualdad es un derecho interesante, igualdad de oportunidades, pero la diversidad y la libertad siento que son más importantes. También el segundo trámite constitucional al Senado irá a los acuerdos sobre intercambio de información en materia tributaria con Jersey y Bermudas, tras ser ratificados por la Sala. También se respaldó la investigación sobre el funcionamiento del Servicio Nacional del Adulto Mayor, particularmente en materia de fondos públicos, supervisión de los organismos de acogida y atención integral al adulto mayor. A su vez, se aprobó el proyecto de acuerdo que solicita al presidente Piñera presentar un mensaje que otorgue un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile, cuyo contenido sea equivalente al texto que fuera retirado de tramitación. Y ahora vamos a nuestro glosario legislativo y los invitamos a conocer el término diputado informante, que seguramente usted ya ha escuchado en este resumen de Semana Legislativa. Es el diputado informante el que tiene la responsabilidad de sostener ante la Sala el informe de un proyecto de ley o sobre otra materia que ha elaborado la comisión que éste integra.
Y como siempre, los invitamos a que si quieren más información, hay que ingresar a nuestra página web www.cámara.cl para que visiten nuestras plataformas comunicacionales como televisión, radio,